Hola, qué bueno que están por aquí. Si se están preparando para las pruebas Saber 11, llegaron al lugar perfecto. Porque hoy vamos a desglosar uno de los temas más fascinantes y, seamos sinceros, más evaluados en el examen: la independencia de América Latina y la caída de la Gran Colombia. Y tranquilos, que esta no va a ser la típica lista de fechas aburridas para memorizar. Para nada. Vamos a ver esto como lo que realmente fue: una historia llena de ambición, conflictos y problemas estructurales que definieron el futuro de todo nuestro continente. Así que pónganse cómodos, que vamos a analizar este periodo de una manera súper clara y enfocada directamente en lo que necesitan saber para su prueba. A ver, para arrancar quiero que se hagan esta pregunta. ¿Garantizó la independencia la estabilidad política? Muchísimas veces pensamos que sacar a los españoles fue como el final feliz de una película y que de ahí en adelante todo fue perfecto. Pero como se van a dar cuenta en este análisis, librarse del régimen colonial fue apenas el primer pasito. La verdadera batalla, el dolor de cabeza gigante para los líderes de esa época, vino justo después. Imagínense el reto. ¿Cómo construyes naciones sólidas a partir de territorios que apenas se estaban reconociendo a sí mismos? Tener esta pregunta en mente es absolutamente clave para entender todo lo que vamos a hablar hoy. Bueno, para que no nos perdamos y aprovechemos el tiempo al máximo, esta será nuestra hoja de ruta. 1. El contexto de la independencia. 2. La lucha en Nueva Granada. 3. El proyecto de la Gran Colombia. 4. La crisis y los conflictos internos. 5. La disolución de la Unión. Y 6. Las claves precisas para el ICFES. Arranquemos. Sección 1. Contexto de la independencia. Ojo, la independencia no ocurrió de la noche a la mañana. Fue como una olla de presión a punto de estallar por un montón de factores. Por un lado, a nivel interno, la gente estaba cansadísima. Los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos aquí, tenían dinero, sí, pero cero poder político real. Además, España nos tenía asfixiados con impuestos altísimos y un control económico total. A esto, súmenle las ideas que venían de afuera: la Ilustración, hablando de libertad e igualdad, y los ejemplos de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, que demostraban que sí se podía cambiar el sistema. Pero el detonante, la chispa que encendió todo, fue algo global: la invasión de Napoleón a España en 1808. Y como dato curioso, fíjense que las noticias de esa invasión tardaron meses en llegar en barco, pero cuando llegaron, el impacto fue inmediato y abrieron la puerta a la independencia. Pasamos a la sección 2. La lucha en Nueva Granada. Miren esta línea de tiempo porque nos muestra lo caótico que fue todo este proceso. Arrancamos con toda la emoción en 1810 con el famoso grito de independencia, pero de ahí pasamos a lo que tristemente conocemos como la Patria Boba, entre 1810 y 1816. Este nombre es clave, porque apenas los líderes locales tuvieron un poquito de autonomía, ¿qué hicieron? Empezaron a pelear entre ellos mismos. Y claro, con esa inestabilidad y todos desunidos, se la pusimos facilísimo a España para que volviera y tomara el control en la Reconquista, entre 1816 y 1819. Afortunadamente, Simón Bolívar entró en escena con una gran estrategia militar, logrando la victoria definitiva en la Batalla de Boyacá en 1819. Vamos a la sección 3. El proyecto de la Gran Colombia. Aquí es donde la historia se pone súper interesante, por la inmensa ambición de Bolívar. Él no quería solo países pequeños, quería crear un gigante geopolítico, la Gran Colombia. Este superestado incluía lo que hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. El objetivo era clarísimo: formar una nación tan fuerte, tan unida, que ninguna potencia extranjera se atreviera a intentar reconquistarnos. Era básicamente un intento audaz de fusionar regiones increíblemente distintas para crear un bloque invencible y consolidar una identidad nacional. Pero claro, la gran pregunta era: ¿cómo administras un territorio tan gigantesco y variado? Y la respuesta estructural de Bolívar fue el centralismo. Básicamente se trata de un sistema con un poder central súper fuerte que manda sobre todo lo demás. Bolívar estaba convencidísimo de que esta era la única forma de evitar que este enorme proyecto se fragmentara y se cayera a pedazos. Querían tener el control firme desde una sola capital para asegurar la integración política y económica. Y esto nos lleva directo a la sección 4, crisis y conflictos internos. El plan sonaba increíble en papel, pero en la realidad, las dificultades fueron francamente abrumadoras. Primero, cada región tenía intereses y necesidades súper distintas. Segundo, piensen en la geografía. Las distancias eran larguísimas y las vías de comunicación eran casi un chiste, lo que hacía que controlar todo fue una pesadilla en una época donde los mensajes iban a lomo de mula. Tercero, no había plata. Venían de una guerra destructiva que dejó una crisis económica terrible. Y para rematar, empezó a crecer un fuerte descontento político porque a las regiones no les gustaban para nada las decisiones autoritarias que venían del gobierno central.
Toda esa tensión acumulada se puede resumir en un choque de trenes constante, centralismo contra federalismo. Por un lado, tenían a Simón Bolívar aferrado a la idea de un poder central fuerte para mantener la unión a como diera lugar. Y por el otro, a los líderes de las distintas regiones diciendo, no señor, nosotros queremos federalismo, queremos mandar en nuestro propio territorio y tener autonomía. Esta pelea ideológica fue el gran talón de Aquiles de la República. Paralizó al gobierno y debilitó toda la estructura desde adentro. Llegamos a la sección 5, disolución de la Unión. Pilas con este año, 1830. Es una fecha que tienen que tener muy presente porque marca el colapso definitivo del sueño de la Gran Colombia. Es el año exacto en el que Venezuela y Ecuador deciden que ya no más. Se separan y forman sus propios estados independientes. Es el triunfo total de la fragmentación y el punto final para esa gran visión de posguerra que tenía Bolívar. Y el peso de este fracaso fue durísimo, quedando inmortalizado en la historia. Si leen la última proclama de Bolívar, escrita justo en ese trágico 1830 antes de morir, no van a encontrar palabras de victoria. Lo que se lee es a un hombre expresando una tristeza y una preocupación inmensas por cómo los conflictos internos destruyeron su proyecto. Hasta su último aliento deseó que la unidad prevaleciera, pero bueno, la realidad política ya se había ido por otro camino totalmente distinto. Y finalmente, la sección 6, claves para el ICEFES. Mucha atención acá, porque este es el núcleo de todo y lo que más les sirve para el examen. 1. Recuerden que la independencia no trajo estabilidad mágica. De hecho, dejó el inmenso reto de construir estados desde cero. 2. El problema más grande después de expulsar a los españoles fue mantener la unidad entre territorios tan diferentes. 3. La Gran Colombia no fracasó por invasiones externas, fracasó por peleas y conflictos internos. Y 4. Los textos de Bolívar de sus últimos años son la prueba histórica perfecta de esa crisis y división política. Entender el por qué pasaron las cosas es lo que les va a dar la ventaja en las pruebas Saber 11. Ya para despedirnos, les dejo esta pregunta rondando en la cabeza. Vimos que las divisiones internas fueron capaces de derrumbar el proyecto político más ambicioso de la región. Entonces, si miramos hacia nuestro presente en América Latina, ¿siguen presentes hoy las divisiones internas que destruyeron la Gran Colombia? Es una excelente reflexión para darnos cuenta de que la historia sigue muy viva. Con esto cerramos nuestro análisis. Muchísimo éxito en su prueba de Ciencias Sociales y a seguir preparándose con toda.